Bueno, hasta ahora habíamos visto muy poco lo que es programación C Sharp, habíamos estado jugando un poco con la definición de variables, tipo de datos, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poquito más en profundidad sobre lo que estábamos haciendo. La clase de hoy es reforzar un poco todo este tema que ya lo venimos manejando, que es la entrada y salida de datos, y reforzar un poquito cada una de estas funciones que vamos utilizando de la clase console, que en definitiva cuando lleguemos a orientación a objetos vamos a ir entendiendo el sentido que va teniendo cada una de estas cosas, ¿no? Además, digamos, vamos a ver un pequeño repaso de la forma en la cual vamos a ir trabajando con las estructuras de datos y cuáles son las estructuras de datos que soporta el lenguaje C Sharp para que podamos ir entendiendo e ir avanzando con la resolución del trabajo práctico número 2. No se preocupen si este tema, digamos, del manejo de la estructura, la definición, no la van cazando de entrada, ¿sí? Tenemos tiempo todavía para ir avanzando. Cuando vayamos viendo programación orientada a objetos, vamos a seguir reforzando también estas cosas que son base. Y a fin de año, digamos, a medida que nos vayamos acercando al segundo y tercer parcial, vamos a ir armando sistemas más complejos donde vamos a ir implementando cada una de estas cosas, ¿no? Así que no se frustren por ahí, sí vayan dándole importancia con respecto a la parte de interpretar o de entender, digamos, cada uno de los conceptos por una cuestión de los parciales y de ir aprendiendo lo que vamos haciendo, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, no pierdan tiempo, el tiempo que tenemos es muy poco, la verdad que el lenguaje es muy amplio y hay muchísimas cosas que vamos a ir dejando de lado. Y que por ahí son importantes, por ese motivo decidí que la clase del miércoles sea un poco más didáctica y que investiguen ustedes, porque la clase string, digamos, tiene muchísima funcionalidad y la verdad que no nos alcanza una clase para poder ver todo. De todas maneras, posterior a esta semana virtual, tenemos dos clases prácticas como para poder profundizar en el aula todo esto, así que le vamos a ir dando forma a cada una de las cosas. Hoy, como les digo, entonces vamos a hacer un repaso de lo que son todo lo que es el manejo de entrada y salida de datos y lo que es la parte de estructuras lógicas, ¿no? Eh, Comenzando con lo que es esta función readline, esto lo venimos utilizando desde que hemos empezado la codificación. Básicamente, como les decía, nos permite leer una cadena de caracteres, digamos, desde el teclado. Particularmente es una funcionalidad que se utiliza cuando trabajamos con aplicaciones solamente de consola. Cuando empezamos a trabajar con otros tipos de aplicaciones, empezamos a tener otro tipo de forma de leer y de presentar mensajes por pantalla o leer mensajes por teclado, ¿sí? Pero como vamos a trabajar preferentemente todo este año con lo que son aplicaciones de consola, vamos a centrarnos bien en esta función. Entonces, esto nos permite leer una cadena de caracteres, ¿sí? Básicamente lo que nos devuelve es una cadena de caracteres. Internamente la función readline ejecuta una serie de acciones que es leer el buffer, hacer una transformación de un carácter en un código ASCII, ese ASCII volverlo a transformar en carácter. Y cuando necesitamos de alguna manera representar esa lectura de caracteres en otro tipo de dato, como ser por ejemplo un entero, como lo hacemos en este ejemplo, vamos a trabajar, digamos, con una función que se llama parse, que es propia de cada uno de estos tipos de datos, ¿sí? Yo como lo marco acá, esta función parse es válida para todos los tipos de datos, es decir, que nosotros podemos tranquilamente leer por teclado utilizando console readline y podemos usar double parse, int parse, byte parse, char parse, float parse, ¿sí? Dependiendo del tipo de dato en el cual lo queramos transformar. Bien, ¿tienen duda con respecto a esta función? ¿Le ha generado algún tipo de problema ahora que lo venimos utilizando? No, profe, por lo menos. No, no, profe. No. La otra función que habíamos visto era console read.
El console read nos permitía leer el siguiente carácter presionado en el teclado, es decir, que independientemente que yo escriba una palabra, solamente me iba a leer el primer carácter de esa palabra o de esa frase que yo había escrito, y lo que me devuelve es un valor entero que representa el valor decimal, digamos, de ese carácter, ¿no? En una de las clases habíamos visto que existe una tabla ASCII, que la volvemos a ver ahora un poquito, en donde en esta tabla ASCII está representado básicamente, ¿a dónde tenemos un poquito más acá? En esta tabla ASCII tenemos representado básicamente toda la funcionalidad, digamos, de los caracteres que podemos ingresar por teclado y cuál es su representación decimal de cada uno de los caracteres, ¿no? Entonces, lo que nos devuelve esta función básicamente console read es ese valor decimal, ¿sí? Por ejemplo, para la letra A, sabemos que el valor decimal es el número 97, entonces esta función nos va a devolver ese valor decimal. Una forma de poder obtener de vuelta su representación en un carácter es utilizando, por ejemplo, esta función que se llama convert y usando la función toChart. Entonces, haciendo el convert toChart y del console read vamos a obtener el carácter ingresado. Eso muchas veces lo utilizamos para cuando definimos algún menú y le decimos al usuario de que si quiere terminar la ejecución del programa y le ponemos las opciones S/N, ¿no? Ya no se lo utiliza mucho por el tipo de interfaces que hacemos ahora, pero antes era muy común utilizar ese tipo de validaciones, digamos, para poder restringir el uso del sistema. ¿Dudas con esta función? No. Bien. No, profe. Esta la vamos a utilizar poco realmente, pero es importante que sepan que existe, porque muchas veces se le puede dar algún tipo de problema de la vida real en donde necesitan realmente obtener la información de esa manera. Tal vez hacer validaciones, por ejemplo, sobre el carácter tecleado y cosas por el estilo, entonces es importante, digamos, saberlo. Hay otra forma de poder leer también un carácter de teclado, que es una función que se llama readKey. El readKey nosotros, o yo les dije que lo vamos a utilizar generalmente en la ejecución de una aplicación de consola para detener, por así decirlo, la ejecución de la aplicación hasta que el usuario presione una tecla, ¿sí? Pero readKey realmente tiene una funcionalidad un poco más extensa, en donde lo que está haciendo es devolvernos un objeto llamado console key info. Este console key info tiene dos tipos de valores o de propiedades que son interesantes. Una de estas propiedades es el keychar, el cual nos devuelve básicamente el carácter ingresado. Entonces, otra forma de poder obtener un carácter ingresado sin la necesidad de utilizar el console read es utilizar el console read key y accediendo a la propiedad keychar de ese console read key. Bien, esa sería otra forma. Hay otra propiedad que se llama key solamente, que nos va a devolver también el valor decimal de ese carácter, es decir, que este console read key sería un objeto que combina, digamos, de alguna manera el console read y al mismo tiempo otra función que nos hace un convert to char, ¿no? Que es el keychar. Generalmente, como les digo, esta función readKey la vamos a utilizar para detener la ejecución de nuestro algoritmo hasta que el usuario presione una tecla y después de eso el algoritmo va a seguir ejecutando o va a seguir la sucesión de pasos que tiene para ejecutar, ¿no? Con respecto a la salida de datos, hemos visto dos funciones, una de estas es el console write. El console write, digamos que se utiliza de esta manera, en donde como parámetro recibe un tipo de dato string. Generalmente lo que nos va a permitir hacer es mostrar un mensaje por pantalla y este mensaje por pantalla no va a ser ningún tipo de salto de línea, es decir, de que el cursor va a quedar titilando al lado de la línea
Y esto muchas veces se lo utiliza como una forma de mejorar la experiencia de usuario a la hora de solicitarle al usuario el ingreso de un dato, ¿sí? Más que nada como una cuestión de experiencia y decir, muestro la información de una manera bonita para que quede todo alineado, ¿no? A diferencia del write, el write line sí ejecuta, digamos, en la misma funcionalidad, nos permite mostrar un valor de una variable o de una cadena por pantalla, pero una vez que se ejecuta el console write line, el compilador nos ejecuta un salto de línea, lo cual nos permite continuar con una línea en la parte de abajo. Hay uno de los ejercicios que yo le doy en el trabajo práctico 2, en donde le pido específicamente que muestren el resultado de una sucesión de números pares, si no me equivoco, de los primeros 20 números pares. Entonces, en ese caso, por ejemplo, usted para presentar el mensaje por pantalla van a utilizar el write porque eso les va a permitir mostrar todo en una misma línea, a diferencia del write line que le va a hacer el salto de línea y le va a mostrar el mensaje por debajo. Bien, eso básicamente la diferencia entre uno y otro es una cuestión de usabilidad más que nada, pero en definitiva la función hace exactamente lo mismo una que la otra. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Vamos avanzando. No hay dudas, profe. Bien, buenísimo. Como les digo, ambas funciones hacen lo mismo, pero nos permiten diferentes formas de formatear el mensaje, es decir, de cómo le presentamos el mensaje al usuario. Entonces, nosotros podemos hacer de la misma manera, definir una variable del tipo string, al cual le vamos a asignar un mensaje, una cadena de caracteres y presentar por pantalla el valor de esa variable, o bien vamos a inicializar, digamos, el mensaje directamente sobre el console write line, ¿no? Ahora, yo le había mostrado que existían tres formas de formatear ese mensaje y estas tres formas, digamos, son válidas. La que a ustedes les resulte más fácil es la que pueden llegar a implementar. En realidad hay más formas, pero son las que hemos venido viendo. La primera es una concatenación, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo puedo definir una variable mostrada, que esa variable puede tener el valor, no sé, Federico, y puedo generar una variable mensaje en donde voy a concatenar el mensaje en el formato string que quiero generar, utilizando el signo más, que es para concatenar caracteres, y le voy a asignar el valor de la variable mostrada. De esta manera nosotros con el console write line vamos a mostrar un único mensaje de forma concatenado, ¿sí? La otra forma que habíamos visto es la interpolación de cadenas, en donde nosotros, gracias al operador del signo peso, vamos a poder formatear el mensaje dentro de nuestra string y vamos a poder acceder directamente al valor que tiene la variable mostrada. Entonces, esta es otra forma en la cual vamos a poder representar el mensaje de una manera más sencilla y más prolija, y por ahí más sencillo también, ¿no? Y la otra forma que habíamos visto es el formato compuesto. Sí. No. Bien. El formato compuesto en donde nosotros vamos a definir una especie de índice dentro del string y ese índice le íbamos a ir asignando valores. Entonces, esto nos iba a permitir reemplazar en el valor 0 el valor de la variable mostrada 1 y en el valor 1 el valor de la variable mostrada 2 dentro de lo que vendría a ser el mensaje, ¿sí? Las tres formas le quedan acá en la diapositiva para que lo tengan como ayuda en memoria. Elijan la forma más sencilla que les parezca. A mi entender, digamos, me da lo mismo que utilicen las tres, pero vuélvanse expertos en uno. Con el tiempo, digamos, y vayan agarrando experiencia, van a ir viendo de que uno es mejor utilizar para ciertos casos y otro para otros, pero a este punto, digamos, tienen libre elección de cuál va a ser alguna de las que vienen utilizando, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a lo que es? Yo, profe, le quería consultar. Sí. Cuando pone el 0 y el 1, Sí.
¿Cómo te das cuenta que hace referencia a variable mostrado 1 y a variable mostrado 2? ¿Es por algún... Lo veamos acá. Si yo, por ejemplo, muestro acá solamente esto y hago 0 y 1, cuando yo presione coma, la primera variable que yo le asigne acá al console.writeLine lo va a reemplazar acá, ¿sí? Es decir, que yo así asigno variable 2 primero y después asigno variable 1. ¿Cuál va a ser el primer mensaje que vamos a ver? Este, ¿no? Básicamente lo que estamos generando es una especie de índice y ese índice va a ir tomando el valor de las variables en base a la aparición que van teniendo después de la coma, ¿sí? La primera variable que yo asigne va a ser el índice 0, la segunda variable va a ser el índice 1 y así sucesivamente hasta una variable n, ¿sí? En donde acá aparecerá un valor n para esa variable, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, si yo muestro esto, fíjate que la ejecución me está mostrando, esta es la segunda variable, esta es la primera variable, ¿sí? Está haciendo un reemplazo de esas variables en los índices que yo he definido. Ahora, si yo cambio la asignación de estas variables acá y le digo esta variable 1 y esta variable 2, acá le voy a dar un espacio, va a tomar la variable 1 en el índice 0 y la variable 2 en el índice 1. ¿Ven? Entonces, tiene que ver más que nada con la representación de un índice para decir dónde va a reemplazar, digamos, en base a la sucesión de variables que yo le dé después de la primer coma, dónde va a ir reemplazando en el mensaje. Simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, no me quedó claro lo del signo pesos. Adelante. Bueno. El signo pesos es una función de interpolación que se llama. La función de interpolación nos va a permitir acceder directamente al valor que tiene asignada esta variable. La variable 1 tiene asignado básicamente este valor, ¿sí? Entonces, cuando yo represento, digamos, un mensaje utilizando la interpolación, yo al poner el signo peso acá, yo dentro de las dos comillas que representan mi mensaje o mi cadena de caracteres, yo puedo utilizar la llave y fíjate que el compilador lo que hace es habilitarme esa llave en un color blanco. Ese color blanco me está diciendo de que yo estoy accediendo directamente al valor que va a tener la variable que yo represento acá. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar asignando el valor de una forma como lo vimos anteriormente, la interpolación va a acceder directamente al valor de esta variable y lo va a reemplazar en el mensaje. Entonces yo acá podría poner variable 1 espacio variable 2 y el resultado va a ser exactamente el mismo que hemos obtenido recién, ¿no? Fíjate, me muestra, esta es la primera variable, esta es la segunda variable. ¿Sí? Si yo hubiese hecho de la misma manera que hicimos hace rato, variable 2, variable 1, me hubiese mostrado, esta es la variable 2,
y esta es la variable 1. ¿Sí? Es la misma forma de formatear o de proporcionar un mensaje por pantalla, con la diferencia, digamos, que es otra forma de hacerlo. Internamente tiene, cuando nos empezamos a centrar, digamos, en cuestiones de ejecución, performance, la concatenación, la interpolación y la forma de generar variables utilizando, digamos, el formato compuesto, no me salía el nombre, tienen diferente tipo de resultados. Por ahí consumen más memoria, por ahí demoras un poquito más en ejecutar, digamos, la funcionalidad y transformar eso en un string. Pero a los fines prácticos para nosotros ahora que estamos aprendiendo, digamos, cualquiera de las tres es lo mismo, digamos. No hace falta que nos pongamos muy en detalle, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Pero bueno, a mi entender, digamos, esta forma de utilizar la interpolación es la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un mensaje, como por ejemplo, le pongamos a variable 1 mi nombre y a variable 2 le pongamos mi edad. Entonces, yo podría ya definir un mensaje acá, los datos de la persona o los datos o la edad de, y acá digo variable 1, es, ¿sí? Entonces vos fíjate que yo estoy mostrándote un mensaje y vos ya simplemente reemplazando rápido los valores dentro de cada uno, vos ya podés leer el mensaje sin que yo lo ejecute. Entonces, por ahí también es más fácil de leerlo en el código. Cuando esto lo reemplaza, termina mostrando que la edad de Federico es 41. O sea, a mi entender, digamos, es la forma más sencilla de poder expresar un mensaje porque lo estamos formateando directamente en el código, ¿no? Sí, profe. Por ahí es más complejo que lo hagamos de esta manera. ¿Sí? En donde yo después tengo que decir variable 1, coma, variable 2, que es la otra forma que veíamos. Por ahí leer este código resulta un poco más complejo que la forma interpolada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda como lo que es la parte de entrada y salida de datos? Esto lo vamos a ver y lo vamos a utilizar hasta el cansancio, como les decía. Entramos entonces en la parte de estructuras, ¿sí? Como lo habíamos visto en el repaso del año pasado. Existen diferentes tipos de estructuras que podemos representar en el lenguaje C#. Básicamente las estructuras simples son estructuras if, ¿sí? Las estructuras dobles se leen como if-else, y dentro de las múltiples tenemos lo que es if-else if, y la estructura switch. Ya hemos venido trabajando anteriormente con estas estructuras, las hemos estado trabajando en PCInt, pero es importante que la empezamos a aprender y la empecemos a implementar dentro de lo que es C#. Para ver un ejemplo de la estructura if, ¿sí? Básicamente, en el ejemplo yo estoy representando dos variables del tipo entera, una variable A y una variable B, en la cual le asigno un valor a cada uno. La estructura simple básicamente es una estructura que se ejecuta, como les dije anteriormente, solamente por la rama que evalúa verdadero y que no utiliza la rama false, ¿sí? la rama que evalúa false. O sea, básicamente es una estructura sencilla que si se cumple la condición, hago algo. Y acá lo que estoy mostrando básicamente es las dos formas en las cuales podemos representar la misma estructura en C#. Es decir, C# a partir de la versión 5 de C#, si no me equivoco, nos permite para este tipo de estructuras eliminar la llave y nos permite representar la estructura if de esta forma. Más adelante vamos a ver, yo lo voy a compilar al ejemplo acá como para que lo vean.
Hemos dicho entonces que si variable A es distinto a variable B, vamos a mostrar, por ejemplo, las variables son diferentes. ¿Sí? Esta es la forma común que nosotros venimos aprendiendo de representar este tipo de estructura condicional. ¿Sí? La otra forma es quitándole las llaves. Funciona de la misma manera. Bien, ahora que veamos la variable doble, vamos a ver que aparece otra tercera que se llama operador ternario, que ya lo vamos a ver cómo funciona. ¿Se entiende cómo se representa la estructura if, el condicional simple en C#? Sí. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Acá es básicamente la condición que queremos evaluar y siempre ejecuta por la rama true, ¿no? Es decir, la estructura condicional simple no hace uso de la rama false. Es decir, hacemos si se cumple y si no se cumple no hacemos nada. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno. La estructura doble es donde sí empezamos a utilizar la rama de false, es decir, que evaluamos una condición, si esa condición se cumple hacemos algo, y si esa condición no se cumple hacemos otra cosa. En este caso el ejemplo, lo que estamos haciendo es que si se cumple la condición de que las variables son diferentes, mostramos un mensaje que son diferentes, de lo contrario ejecutamos el else, y en el else que va a representar la rama false, es decir, que no se cumple la condición, vamos a mostrar otro mensaje o vamos a hacer otro tipo de procedimiento, ¿no? Bien, de la misma forma, C# nos permite utilizar el else sin la necesidad de hacer el uso de las llaves, es decir, que esta manera de poder representar el if-else es válido. Acá sí ya podemos hacer uso del operador ternario. El operador ternario es una evolución de esta estructura y nos permite básicamente representar, digamos, esta forma de utilizar un condicional en una sola línea. Es decir, que yo acá tranquilamente podría utilizar la condición variable A distinto de variable B. Acá aparece un signo de pregunta. Y si esto se cumple, yo hago esto. Y si no se cumple, pongo los dos puntos, hago esto. Bueno, esto no es válido para usarlo con mensajes, sino para, esto te debería devolver algún tipo de valor. Por ejemplo, esto se aplica acá. Si la variable A y la variable B son diferentes, por ejemplo, yo quiero aplicar la suma de la variable A y la variable B. De lo contrario, quiero que se haga la multiplicación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que yo estoy ejecutando una estructura doble de la misma forma. Como les digo, no es válido, digamos, para la ejecución o la presentación de mensajes, pero sí para ejecutar algo. Entonces, yo evalúo la condición, ¿sí? Con el signo de pregunta. Si se cumple la condición, o sea que esto vendría a ser la rama true, hago algo. Else vendría a estar representado por estos dos puntos. Y si no se cumple, hago otra cosa. Generalmente este operador ternario, como les digo, se utiliza cuando queremos ejecutar alguna funcionalidad y esa funcionalidad asignársela a otra variable. ¿Sí? Este operador ternario
si lo traducimos al if-else común, sería algo así, ¿no? ¿Sí? Ustedes fíjense que estamos representando exactamente lo mismo, nada más de que una manera mucho más sencilla, mucho más prolija y que en definitiva a la hora de evaluar métricas de código, las métricas de código se evalúan en base a la cantidad de líneas de código que nosotros escribimos. Fíjense que hemos reemplazado 8 líneas de código en una única línea, ¿sí? Con lo cual este código representa un código de mejor calidad que este a la hora de evaluar métricas, ¿no? Pero es la forma que tiene, digamos, de representar de la misma manera, ¿sí? ¿Se entiende esto? Profe, no entendí si el operador ternario es el que no permite mostrar por consola o ninguna forma permite mostrar por consola. No, pasa que el operador ternario lo que busca hacer, digamos, es evaluar una condición y ejecutar una operación, ¿sí? El mostrar por consola no se entendería como una operación, entonces no me lo permite hacer. ¿Por qué? Porque sí o sí el operador ternario me tiene que generar un resultado, ¿sí? Es como una función, sería. Es como una especie de función. Es una forma de representar esto en una sola línea, digamos, pero que no me permitiría hacer esto. Claro, sería como que guarda un valor el condicional. No es que guarda, sino que la forma de representar, digamos, la estructura condicional, me obliga a que de alguna manera yo ejecute algo acá. ¿Sí? Vos fíjate que si yo quiero hacer, por ejemplo, si esto se cumple, devuélveme true, si no, devuélveme false. ¿Sí? Vos fíjate que acá me está diciendo, che, estás utilizando un operador ternario y estás utilizando, digamos, unos literales booleanos que son innecesarios. ¿Por qué? Porque ya de por sí esto me está devolviendo un valor booleano. Si A es distinto de B, ¿es true o false el resultado de esto? Es true. ¿Sí? Entonces no hace falta que yo haga esto. Yo directamente podría decir, che, a la variable resultado, asignarle esto. Entonces, yo digo, variable A es distinto de variable B, true. Entonces el resultado va a guardar true. Si no, me va a guardar false. ¿Me explico? Entonces, no, dependiendo cómo lo utilicemos, por ejemplo, en este caso, me dice, che, esto que estás agregando está al pedo, sácalo. Literalmente. Entonces, de alguna manera me obliga a que yo haga algo, alguna operación acá. Por eso que tampoco me deja con el tema de mostrar mensaje. Bien. Vamos entonces a las otras estructuras. Aparece la estructura condicional múltiple, en donde por defecto nosotros lo que hacíamos es, por ejemplo, validar si la variable A era mayor a la variable B, íbamos por la rama verdadera y decíamos, che, bueno, entonces la variable A es mayor. Y en la rama false, ¿sí? En la rama false, ahí ejecutábamos generalmente una segunda validación utilizando esta estructura doble y decíamos, bueno, ahora validame si son iguales. Si son iguales, mostrame que las variables son idénticas. De lo contrario, decime lo que queda por descarte, que B es mayor que A. ¿Sí? C# nos permite combinar estas estructuras y simplificarlas de una manera mucho más práctica a la vista, en donde nos permite hacer esto básicamente. Vos fíjate que la estructura queda mucho más sencilla,
y es exactamente la misma. Yo digo que si la variable A es mayor que B, muestro. Si no aparece esta condicional que es else if, y en ese else if yo puedo hacer la segunda validación y directamente, finalmente, si no se cumple la demás, hago el else. Entonces estoy haciendo una única estructura en base a las diferentes condiciones, sin la necesidad de ejecutar esto, que esto es mucho más complejo. Volviendo al tema de las métricas de código, aparece una métrica que define cuál es la complejidad que tiene un método, en este caso main, y la complejidad de ese método tiene que ver por la cantidad de caminos posible que va a ejecutar el código en base a estas condicionales. Entonces, la complejidad ciclomática que nosotros vamos a tener acá, es decir, la cantidad de caminos que vamos a tener acá, se vuelve un poco más complejo a medida que empieza a extenderse esta estructura y se vuelve difícil poder leer el código. Esta es una forma de representar el código de una manera mucho más sencilla. Llevándolo al caso, por ejemplo, esto quedó, se entendió esto, ¿no? Del operador ternario, de todas formas ya lo vamos a ir viendo con más práctica. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Supónganse que yo defino una variable del tipo string, Sí. que le voy a llamar día, y a día le voy a asignar domingo. ¿Sí? Yo puedo hacer una estructura múltiple que diga, che, día es lunes. Si es lunes quiero hacer algo. Bien. Ahora, si yo utilizo la estructura que comúnmente utilizamos, yo acá adentro debería preguntar si día es martes. Acá también haría algo. Acá tenemos el else. Acá tendría que preguntar si día es miércoles. Acá hago algo. Acá aparece el else. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo a medida que yo me quiero ir metiendo en la estructura, voy agregando if. Y esto llega a un punto que se hace ilegible. Entonces, una forma que nos presenta el lenguaje es hacer una estructura que mantenga, digamos, la linealidad con esta línea de puntos que nos muestra, en donde yo acá agarro y hago el if y digo día es igual a martes, hago algo, ¿sí? Ustedes fíjense que la estructura queda mucho más sencilla y más entendible, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente estamos siempre sobre esta misma línea, ¿verdad? Entonces, leer la estructura es mucho más agradable a la vista y por ahí seguir el código es mucho más sencillo. No implica, digamos, de que esta sea la mejor forma de hacer las cosas. ¿Qué sería una mejor forma? Utilizar ¿cuál estructura? Switch. Un switch, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahora. Pero vos fíjate cómo yo tranquilamente puedo representar eso. Acá yo ya sé que día es domingo. Por defecto, ¿no? Por descarte, digo. Pero fíjate cómo yo estoy haciendo una estructura en una única línea, que es mucho más fácil de leerla que toda esa estructura en cadena que va haciendo un escalón hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta es una virtud del lenguaje, digamos, que nos permite modificar esta estructura múltiple que va en cadena hacia la derecha en una única línea y que es más agradable a la vista y por ende es más fácil de interpretarla, de leerla y cosas por el estilo. Ahora, hemos dicho de que este tipo de estructura múltiple no es muy eficiente y es válido representarla a través de una estructura switch. ¿Sí?
¿Qué particularidad tiene switch? Que yo voy a evaluar dentro del switch la variable y yo acá voy a generar un case para cada día. Y por defecto, sabemos que el día es domingo. Ahora, en cada case yo debería hacer algo, ¿sí? Tal vez mostrar cuál es el día de la semana. ¿Qué particularidad tiene la estructura switch? Y este es un tema que les va a servir en uno de los ejercicios. Que tiene que tener un default. Aparte del default. Que tiene el break. ¿Qué hace el break? Fíjense que representar esto frente a esto cambia, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué hace el break en la estructura switch? Hace que una vez se cumpla la condición ya no lo vuelvo a... Ya no verifico en los otros casos, digamos. Bien. ¿Qué pasa si yo le saco el break acá, por ejemplo? Cuando se ejecute el lunes, se ejecuta solamente la parte del primer caso. Cuando se ejecute martes, también se va a ejecutar la parte del primer caso. Exactamente. Si no pones el break. Si se cumple el que la variable día, ¿sí?, es lunes, yo voy a ejecutar algo acá para el lunes y como no tengo un break, también lo voy a ejecutar para martes. Y ahí recién va a terminar la estructura. ¿Sí? Esto es un arma. Profe, es como que se ejecutan dos órdenes juntas. Exactamente. Se va a ejecutar de manera secuencial hasta que encuentre un break. Es lo que iba a decir. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de poner el break acá, vamos a hacer de que nuestra estructura ejecute algo que por ahí no queremos que ejecute. ¿Sí? Pero muchas veces y generalmente nos sirve para hacer lo siguiente. Si yo quiero mostrar el mensaje, por ejemplo, ¿sí?, este mensaje no sería válido que lo muestre para martes también. Sí. Y no sería válido que lo muestre para miércoles. Y para jueves. Sí. Y para viernes. También. ¿Sí? Entonces vos fíjate que yo, por querer mostrar el mismo mensaje, estoy repitiendo el código. Y esto muchas veces es un tema de no muy buenas prácticas. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo código. La estructura switch nos permite entonces definir un único mensaje y podemos, eliminando el break, hacer esto. ¿Sí? Entonces, si se cumple de que la variable día es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, yo voy a mostrar ese mensaje. ¿Se entiende? Para cualquiera de estas variables que yo definí, el mensaje va a ser el mismo. Entonces, ahí es donde encontramos, digamos, un aspecto positivo en la estructura switch. ¿Por qué? Porque yo al no haber definido una estructura break, puedo hacer, digamos, de que para cualquiera de estas variables que se evalúe, yo siempre desemboque acá. Y acá yo recién le pongo el break. ¿Se entiende? Sí, con el if también se puede hacer así, ¿no? O sea, con el land, con li. Con el Sí. door sería en realidad. Sí, pero es un poco más complejo porque vos imaginate que si yo hago día igual a lunes o día igual a martes o
día igual a miércoles o Sí, es más largo. ¿sí? Se te hace, en definitiva, el resultado va a ser el mismo. Estamos evaluando que si se cumple alguno de esos días, yo voy a presentar acá el mensaje y sí, me ahorro todo esto. Pero vos estás haciendo una condicional, digamos, muy larga y por ahí si esa condicional es compleja, puede llegar a generarte algún tipo de bug o algún tipo de error, cosa que acá es mucho más sencillo entenderlo y ejecutarlo, ¿no? Claro. ¿Se entiende entonces cuál es la virtud que tenemos con la estructura switch? Con respecto, primero, a la complejidad de la estructura y a la complejidad de evaluar, digamos, los diferentes posibles valores. Sí, profe. Esta estructura le va a servir para uno de los ejercicios que están en el trabajo práctico, ¿no? Tal cual está. Así que qué bueno que lo hayamos visto. Bien, ¿consultas? ¿Nada? No, profe. Bien. No. Fíjense acá en el ejemplo, que eso es algo que me olvidé de decirles también, la estructura múltiple nos permite eliminar la llave, ¿sí? O sea que C# nos permite hacer esto, queda un poquito más corto. Bien. Acá me está dando error porque no estoy haciendo nada acá, digamos. Esto creo que también nos permite hacerlo. No, esto sí o sí necesito. Ya me estaba copando con el tema de los paréntesis. Fíjense que otra forma de utilizar la estructura switch es de la misma manera. Yo puedo utilizar operadores. ¿Qué particularidad tiene este operador? Que para que funcione con los operadores, fíjense que yo tuve que definir la variable b como una constante. Es decir, que el case acá espera una constante. Si vos le pones el valor de una variable, este operador no es válido. Entonces yo para poder evaluar, digamos, si variable A es mayor que variable B, tuve que haber definido la variable B como una constante, si no, no es válido. Pero si yo al haberla definido como una constante, puedo hacer la misma evaluación que estoy haciendo acá, o acá, o acá, ¿sí? Utilizando una estructura switch. ¿Se entiende? Esto les va a quedar de todas formas en el aula para que lo vean, lo utilicen como ayuda de memoria a la hora de tener que implementar las estructuras hasta que las aprendan bien, ¿no? De todas maneras, la forma de definirla no es muy diferente a la que venían trabajándola con el PCInt, con la diferencia, digamos, que acá estamos trabajando con lenguaje netamente en inglés, ¿no? En PCInt trabajamos con sí, entonces, para, hacer, bla, bla, bla. ¿Bien? Con la 17. ¿Dudas hasta acá? Ninguno, profe. Bien. Pasemos entonces a las otras estructuras que vamos a manejar, que son las estructuras repetitivas o cíclicas. Las estructuras que nos permite utilizar el lenguaje C# son las mientras hacer, que es la estructura while, hacer mientras, que es la do while. El repetir hasta o repeat until no está implementado en C#, o sea que esta es una estructura que no la vamos a tener disponible. Sí vamos a tener disponible la estructura for y aparece una nueva estructura que nos va a permitir iterar sobre objetos complejos, que es la for each, para cada. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una de estas estructuras. De la misma manera que les dije el año pasado, se los dije este año, no es necesario que aprendan a utilizar todas las estructuras, si bien cada una de estas estructuras tiene un sentido. Por ahí es importante volverse experto en una, en la while, en la for, y resolver todo con eso hasta que vayan haciendo la práctica y empiecen a discernir para cuál es más importante utilizar una o utilizar otra. ¿Sí? Veamos la estructura while entonces. Una estructura while lo que va a hacer
es ejecutarme algo siempre y cuando se produzca o se cumpla la condición que yo le defino. Para poder hacer una estructura repetitiva en base a un contador, la particularidad es que yo tengo que definir el contador o esa variable fuera de la estructura. La estructura tiene que ir variando, ¿sí? Es decir, que yo no me tengo que olvidar de incrementar esa variable contadora. Y la particularidad que tenía la estructura while era que no se ejecutaba si no se cumplía la validación de esa condicional, ¿no? Entonces, yo en este ejemplo estoy, por ejemplo, vamos a ponerlo en práctica ese, borramos esto.